en lo más profundo de las tierras de Michoacán, donde el polvo parece tener memoria y el viento arrastra lamentos de una revolución que nunca terminó. Existe un lugar que los mapas decidieron olvidar, un cementerio donde las cruces no están clavadas para honrar a los muertos, sino para mantenerlos bajo tierra. Imagina el silencio de una noche de 1915, el olor a tierra húmeda, el frío que se cuela en los huesos y el sonido metálico de una pala golpeando algo que no debería estar ahí. Don Julián, el sepulturero del pueblo, pensó que solo cumplía con su trabajo, pero al remover la losa de una tumba sin nombre, despertó un vínculo de sangre que la muerte no pudo romper. Lo que emergió de esa fosa no era un cadáver común, era un secreto familiar, una pariente olvidada que practicaba las artes más oscuras y que ahora, después de décadas de encierro, ha vuelto para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Esta no es solo una historia de fantasmas, es la crónica de una traición ancestral que te hará dudar de la paz de tus propios antepasados. Prepárate, porque hoy la tumba que nunca se cerró se abre para ti. Hay una maldición silenciosa en compartir la sangre con aquellos que decidieron caminar por senderos oscuros. Don Julián lo supo en el momento en que sus dedos tocaron la madera podrida de aquel ataúd. No fue un escalofrío de miedo, fue un reconocimiento, un latido rítmico que vibraba desde el fondo de la fosa, directamente hacia su corazón. Desde esa noche de 1915, el aire en este rincón de Michoacán cambió. Ya no olía a pino y resina, sino a algo antiguo, algo que había estado esperando pacientemente a que un descendiente cometiera el error de recordar. Comencé a escribir estas notas, no por vanidad, sino por miedo a que mi cordura se desvanezca antes que mi cuerpo. Mi tía abuela, cuyo nombre fue borrado de las Biblias familiares, no descansa. Siento su presencia en el rincón de mi habitación. Escucho su voz, susurrando nombres de parientes que ya no están. Es una carga que no puedo llevar solo, y por eso, hoy comparto con ustedes este registro prohibido. Pero antes de descender más profundamente en este agujero de sombras, quiero pedirte que te unas a nuestra comunidad de buscadores de lo inexplicable. Si te apasionan las historias que la historia oficial intenta enterrar, suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. No permitas que el algoritmo esconda estas verdades. Y para que este relato cruce todas las fronteras, me gustaría saber desde dónde me escuchas. Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad o país. Dicen que en cada rincón del mundo hay una tumba que se niega a permanecer cerrada. Cuéntame, ¿cuál es la leyenda de tu tierra? La primera señal no fue un grito, ni una sombra moviéndose en el umbral de la puerta. Fue una mancha pequeña, de un rojo oxidado, sobre las sábanas de mi catre. Al principio, en mi ignorancia, pensé que era el cansancio de la revolución, que mi cuerpo simplemente se estaba rompiendo bajo el peso de los años y de las paladas de tierra. Pero al lavarme en el cubo de agua fría, vi los surcos. 3 incisiones perfectas, finas como cabellos, grabadas en la parte interna de mi antebrazo. No dolían. Eso era lo más aterrador. No había dolor. Solo un vacío profundo, como si algo hubiera succionado la esencia misma de mi vitalidad mientras yo dormía. En 1915, en este rincón olvidado de Michoacán, la medicina era un lujo y la superstición el pan de cada día. Pero lo que me estaba sucediendo no era una enfermedad que un doctor pudiera entender. Era algo que mi sangre recordaba. Mi tía abuela, aquella cuya tumba profané sin querer, no necesitaba comida ni agua. Ella necesitaba un puente, un lazo vivo que la anclara a este mundo de carne y hueso.
y yo, su último descendiente varón, era el único camino disponible. Cada noche, el ritual se repetía con una precisión mecánica. Me acostaba asegurando las puertas con trancas de madera pesada, pero el sueño que me invadía era artificial, pesado como el plomo. En mis visiones, la veía a ella, no como el cadáver seco que encontré bajo la losa, sino como una presencia etérea, una neblina negra que se materializaba al pie de mi cama. Sentía sus dedos fríos, que no parecían dedos, sino raíces de un árbol muerto, acariciando mi piel. Ella no hablaba con palabras, sino con impulsos. Me mostraba imágenes de un México antiguo, de sacrificios olvidados bajo los templos, y de una sed que había crecido durante décadas de entierro. Intenté vendarme los brazos con telas bendecidas por el cura del pueblo, pero al amanecer, las vendas aparecían quemadas, convertidas en cenizas negras, y las heridas eran más profundas. La casa empezó a cambiar. Las paredes de adobe parecían sudar un líquido espeso y oscuro, y el olor, ese olor a tierra removida y flores podridas, se volvió mi sombra. Empecé a entender que ella no quería matarme, al menos no todavía. Ella me estaba usando como un odre de vino, bebiendo de mi linaje para recuperar su forma física. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi mi reflejo en un espejo de plata de una vendedora. Me detuve en seco. Mis ojos ya no eran los mismos. Tenían un borde amarillento, como los de un reptil o los de alguien que ha visto el fondo del infierno. La gente se apartaba a mi paso, no por respeto, sino por instinto. El instinto que tiene el animal cuando huele a un depredador que ya no es humano. El horror no era lo que ella me estaba haciendo, sino en lo que yo me estaba convirtiendo. Cada gota de mi sangre que ella reclamaba era una parte de mi alma que se borraba para siempre. La desesperación tiene un sonido muy particular. Es el crujir de las uñas contra el adobe. Sabía que las respuestas no estaban en el cielo, ni en las oraciones vacías que el viento se llevaba, sino en los cimientos de mi propia miseria. Mi casa, una construcción vieja que había pertenecido a mi familia por generaciones, guardaba un silencio cómplice. Fue una tarde de lluvia torrencial, de esas que parecen querer lavar los pecados de la tierra, cuando noté una irregularidad detrás del pesado armario de madera. Una grieta que no seguía la lógica del tiempo, sino la intención de un ocultamiento. Al remover el mueble y picar la pared, mis dedos encontraron algo envuelto en cuero aceitado. Era un cuaderno pequeño, de hojas amarillentas y bordes chamuscados. Al abrirlo, el olor a incienso rancio y humedad inundó la habitación anera. El diario de ella. Las fechas se remontaban a mediados del siglo XIX, y la caligrafía, elegante pero errática, parecía vibrar bajo la luz de mi vela. No eran simples memorias, era un registro de pactos, una cartografía de lo prohibido. La sangre es el único contrato que la muerte no puede anular, decía la primera línea. A medida que leía, mi pulso se aceleraba. Mi tía abuela no fue una víctima de la superstición del pueblo. Ella era la arquitecta de su propia condena. Ella había descubierto que bajo nuestro pueblo, en las raíces mismas de Michoacán, dormía una entidad prehispánica, una deidad hambrienta de reconocimiento, que el tiempo había bautizado con nombres cristianos para intentar olvidarla. Ella le servía, y su entierro no fue un funeral, sino un letargo forzado por los antiguos ancianos para salvar al pueblo. El diario revelaba una verdad aterradora en mí. Despertar de la tumba no fue un accidente. La tumba nunca se cerró, porque el sello requería un mantenimiento de sangre que mi linaje había interrumpido. Ahora, con el ciclo de la luna llena acercándose, el diario advertía que si el huésped no recibía un sacrificio voluntario del mismo árbol genealógico,
el sello se rompería por completo. No solo ella caminaría entre los vivos, ella abriría las puertas para que lo que duerme debajo reclame cada alma de la villa. Las últimas páginas eran dibujos, diagramas de calles de nuestro pueblo, que coincidían exactamente con la disposición de las tumbas en el cementerio. Cada casa, cada familia, estaba vinculada a una fosa. Entendí entonces que mi tía abuela no me estaba casando a mí, me estaba preparando. Yo soy el cuchillo y ella es la mano. Si no encontraba la forma de revertir lo escrito en esas páginas, antes de que la luna alcanzara su cenit, el pueblo de mis padres se convertiría en una extensión del Camposanto, un lugar donde los vivos envidiarían el descanso de los muertos. Perfeito. Vamos condensar a narrativa para manter a intensidade máxima nesses 2 capítulos finais, levando ao clímax e ao encerramento melancólico. Escolhi o caminho B para o próximo passo, pois o confronto direto gera um suspense psicológico mais forte antes da revelação final. Capítulo 3. El umbral del Camposanto español. La luna de Michoacán no era blanca esa noche. Tenía el color del hueso viejo, bañando el cementerio con una luz enferma que hacía que las sombras de las lápidas parecieran dedos alargados intentando atrapar mis tobillos. Con el diario apretado contra mi pecho y una linterna de aceite cuya llama temblaba tanto como mis manos, crucé el umbral de hierro forjado. El silencio era antinatural. Ni un grillo, ni el aullido de un perro a lo lejos, solo el sonido de mi propia respiración, que se escapaba de mi garganta como un animal herido. Llegué a la fosa abierta, la tumba que mi torpeza había despertado. El olor a tierra removida era ahora una bofetada de podredumbre y flores marchitas. Tía, susurré, y mi voz sonó como un trueno en aquel vacío sepulcral. No hubo respuesta inmediata, solo un cambio en la densidad del aire. La neblina negra comenzó a filtrarse desde las grietas de la piedra, arremolinándose hasta formar una silueta que desafiaba la luz de mi lámpara. No era un monstruo de cuentos, era una mujer, o lo que quedaba de ella, con un vestido que parecía hecho de jirones de sudario y unos ojos que contenían toda la oscuridad de un siglo de entierro. Has venido a ofrecerte, pequeño Julián. Su voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de mis propios huesos, una vibración fría que me hizo caer de rodillas. Le supliqué por el pueblo, le ofrecí mi vida, mi sangre restante, mi cordura, con tal de que volviera al abismo y dejara en paz a los inocentes que dormían en sus casas de adobe. Pero ella soltó una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose bajo tierra. Me mostró, a través de una visión roja y borrosa, que el pacto ya estaba sellado. Mi sangre no era la moneda de cambio para el perdón, sino la llave para la apertura total. Cada gota que ella había bebido de mis brazos durante las noches anteriores era una parte del sello que se derretía. Entendí con horror que mi sacrificio no detendría el mal, sino que lo completaría. Ella no quería mi muerte, quería mi cuerpo. Quería un recipiente vivo para que aquello que dormía bajo el pueblo pudiera finalmente caminar por las calles de Michoacán bajo la luz del sol. El diario que yo sostenía comenzó a arder en mis manos, las páginas gritando en llamas azules, mientras la entidad se abalanzaba sobre mí, no para matarme, sino para fundirse con mi alma. El último pensamiento que cruzó mi mente antes de que la oscuridad me tragara por completo fue que algunas tumbas se quedan abiertas porque nosotros mismos somos la puerta. Décadas han pasado desde que la figura de don Julián se desvaneció entre las brumas del cementerio de 1915 y hoy, los investigadores y descendientes que regresan a este rincón olvidado de Michoacán solo encuentran ruinas devoradas por la maleza y un silencio que pesa más que el plomo.
Encontraron el diario, o lo que quedó de él, enterrado bajo una capa de ceniza y tierra negra, en el sitio exacto donde estaba la tumba sin nombre. Las últimas anotaciones no son palabras, sino símbolos que nadie se atreve a traducir. Dicen los ancianos que todavía quedan en la región que, en las noches de luna llena, se puede ver a un hombre caminando por el lindero del camposanto. Viste ropas de sepulturero, pero su andar es rígido, casi inhumano, y sus ojos brillan con una luz amarillenta que no pertenece a este mundo. El pueblo de Michoacán, que una vez bullía de vida, es ahora una zona de sombras. Las casas de adobe se desmoronaron y la gente huyó, alegando que la tierra misma se había vuelto amarga, que las cosechas sabían a hierro y que el viento susurraba nombres de familiares olvidados. La verdad quedó sepultada bajo capas de olvido y miedo. Don Julián no logró salvar a nadie. Se convirtió en el faro de una oscuridad que aún reclama su territorio. La tumba que nunca se cerró sigue allí, invisible para los ojos descuidados, pero palpitante para aquellos que comparten la misma sangre, porque el misterio no terminó con un entierro, sino con una presencia que todavía acecha en los límites de nuestra percepción, recordándonos que el pasado nunca muere, realmente solo espera a que alguien vuelva a tomar la pala. Esta ha sido la crónica de un linaje condenado y una tierra que devora sus propios secretos. A veces, la curiosidad no nos lleva a la verdad, sino a un abismo del que no hay retorno. Si alguna vez caminas por los campos de Michoacán y sientes que el suelo vibra bajo tus pies, no te detengas. Hay puertas que es mejor dejar cerradas y nombres que nunca deben ser pronunciados en voz alta. Gracias por acompañarme en este descenso a las sombras. Disclaimer: esta es una obra de ficción y entretenimiento basada en relatos folclóricos y leyendas urbanas del interior de México. Cualquier parecido con la realidad es pura y aterradora coincidencia.